Bien, estimados estudiantes del segundo año de bachillerato de biología, hoy vamos a desarrollar el tema del sistema endocrino, para lo cual vamos a ver a continuación la siguiente, las siguientes diapositivas. El sistema endocrino recibe su nombre porque endo significa dentro, es decir, el sistema endocrino se refiere a la secreción de unas sustancias llamadas hormonas y que actúan dentro del cuerpo, a diferencia de lo que es las glándulas exocrinas, que segregan sustancias pero que van fuera del cuerpo. ¿Qué son las hormonas? Son sustancias químicas liberadas a la sangre por ciertas glándulas, las cuales se denominan glándulas de secreción interna o endocrina, que es lo que les acababa de decir, que actúan solo sobre los órganos que tienen células con receptores específicos para ellas. Es decir, ¿dónde actúan las hormonas? En los órganos cuyas células tienen en su membrana unos receptores que son capaces de distinguirlas y por tanto pueden ellas entrar en la célula y actuar y provocar una acción. Estos órganos son los órganos blancos o órganos diana, es decir, donde van dirigidas esas hormonas. Un secretor específico es una molécula especial que gracias a su estructura se puede combinar con una determinada hormona e iniciar así una serie de reacciones. Estos receptores, entonces, estas moléculas receptoras, están ubicadas en la membrana celular. El sistema endocrino es el conjunto de todas las glándulas endocrinas. Las principales son el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. Vamos a ver en este gráfico dónde están ubicados. El primero de ellos es el hipotálamo, está ubicado en la parte más baja del cerebro. Luego tenemos la hipófisis, aquí está la tiroides ubicada en la región cercana al cuello. Las glándulas suprarrenales están ubicadas encima de los riñones. Los testículos, la hipófisis, ya les decía, ubicada debajo del hipotálamo. Las paratiroides están a ambos lados de la tiroides. El páncreas, en el lado izquierdo, más o menos, debajo del estómago, y los ovarios. Entonces, la primera de estas glándulas es el hipotálamo. Es una región que está ubicada debajo del tálamo, que es parte del encéfalo. Es una región del cerebro que cuando recibe impulsos nerviosos puede producir varios tipos de hormonas. La mayoría de ellas actúan sobre la glándula hipófisis. Produce hormonas que controlan la temperatura corporal, el hambre, los estados de ánimo, la libido, el sueño, la sed y la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿dónde está el hipotálamo? Debajo del tálamo, de una región cerebral. Es decir, el cerebro recibe unas señales a través de los sentidos, las procesa e inmediatamente, por medio del hipotálamo, produce estas hormonas. Aquí entonces donde se da esa interfase entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Luego tenemos la hipófisis, que vemos que es muy pequeña. Vamos a hablar enseguida de lo que es la hipófisis. La hipófisis es una glándula del tamaño de una arveja que se encuentra en el hipotálamo y que está unida a él. Segrega muchas hormonas diferentes, la mayoría de las cuales actúan sobre las otras glándulas endocrinas, por lo cual se puede decir que prácticamente dirige al sistema endocrino. Se le conoce también como glándula maestra, pues regula muchas de las actividades de otras glándulas endocrinas como la tiroides, paratiroides, testículos, ovarios o las glándulas suprarrenales. Es importante destacar entonces que la hipófisis actúa como un director de una orquesta que va organizando y dando órdenes a las otras glándulas endocrinas. La primera que vamos a ver de estas glándulas endocrinas entonces sería la tiroides. Es una glándula situada en la base del cuello y produce la hormona tirosina.
que actúa acelerando el metabolismo celular, y la hormona calcitonina, que favorece el depósito de calcio en los huesos. Las hormonas tiroideas ayudan a todas las células del cuerpo a funcionar de forma correcta. Este es porque controlan el metabolismo, que es el ritmo al que funciona en cada parte del cuerpo. La cantidad adecuada de hormona tiroidea mantiene el metabolismo a un ritmo saludable. Esto ayuda a que el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos funcionen bien. Un metabolismo equilibrado también garantiza una temperatura, frecuencia cardíaca, niveles de energía y tasa de crecimiento adecuado. Las hormonas tiroideas desempeñan un papel fundamental en el crecimiento de los niños. Aquí vemos dónde está ubicada la hormona tiroidea. Las paratiroideas están al lado de cada uno de los lados de la tiroides. La tiroides requiere suministros adecuados de yodo. Por eso se produce una enfermedad llamada bocio en aquellas personas que no tienen un suplemento adecuado de este elemento químico. Y además es frecuente que se presenten fallas en la producción de hormonas tiroideas, y entonces tienen que ser suplementadas a través de medicamentos. Otra glándula interesante son las suprarrenales. Se llaman así porque están ubicadas precisamente encima de los dos riñones. Entonces hay una suprarrenal derecha y una izquierda. Aquí tenemos los dos riñones, la arteria, la vena y el conducto urinario. Bueno, pero nos interesa en este momento que estas dos glándulas son las encargadas de producir ciertas hormonas como la aldosterona, que favorecen la absorción de sodio, el cortisol, que favorece el paso de aminoácidos a glucosa, y la adrenalina, que prepara el cuerpo para la acción. Hay que tomar en cuenta que entonces las hormonas producidas en las suprarrenales, una de las más interesantes, por ejemplo, es la adrenalina, y que nos activa ante la amenaza, ante un peligro inminente. Por lo tanto, actuamos ya sea en defensa o puede ser para huir, ¿no? Huir. Entonces, la adrenalina es importante. No obstante, un estado permanente de miedo o de estrés va a mantener el cuerpo en un estado de excitación constante que puede mantener un ritmo cardíaco acelerado, o la presión arterial alta, o la producción de glucosa elevada. Entonces, con el tiempo producen enfermedades. Es importante entonces que estas hormonas se produzcan solo ante ciertos momentos, sean momentos puntuales, y luego se equilibren. El páncreas es una glándula que segrega el jugo digestivo pancreático, que es importantísimo en la digestión. Por tanto, actúa como una glándula exocrina, es decir, hacia afuera. Pero también es endocrina, ya que produce una hormona, que es la insulina, que posibilita que las células puedan captar la glucosa presente en la sangre. En la membrana celular, la insulina activa los receptores de la glucosa. Si esto no ocurre, entonces las células no son capaces de absorber la glucosa, que es el azúcar. ¿Dónde va a quedar el azúcar? La glucosa entonces queda en la sangre, y es lo que produce la enfermedad producida llamada diabetes, el azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque los receptores en la membrana celular no son capaces de hacer pasar esa glucosa. ¿Y quién se encarga de ello? Esa hormona llamada insulina. Por tanto, personas enfermas con diabetes, muchas de ellas requieren que se les suministre externamente insulina, porque su páncreas no es capaz de producir esta hormona. También en el páncreas ocurre la síntesis de sustancias que forman secreciones digestivas en estas células pancreáticas. Esas células se llaman islotes de Lange. Constituyen aproximadamente un 5% del total de las células del páncreas. Y estas son las que segregan la insulina, el glucagón y la somatostatina. Estas tres hormonas tienen muchísimo que ver en el equilibrio de la glucosa en nuestro cuerpo. Aquí vemos dónde está ubicada. Aquí
tenemos el duodeno, aquí estaría el estómago, el duodeno, el bolo alimenticio pasa por esta parte del duodeno y aquí recibe los jugos producidos por el páncreas. Estos jugos vienen además el jugo biliar de acá del hígado, donde está la vesícula, y tanto el jugo biliar como las enzimas producidas en el páncreas van a ayudar a que se dé la digestión de los alimentos. Otra hormona, otra glándula importantísima son los ovarios. Las mujeres tienen ovarios y estos órganos además que producen el óvulo, que es el que va a ser fecundado para la producción de un ser humano nuevo. Entonces, además, ellas producen unas hormonas llamadas estrógenos. Los estrógenos regulan los caracteres sexuales femeninos secundarios, que tienen que ver con el tono de la voz aguda, el desarrollo de las glándulas mamarias, el desarrollo de las caderas anchas, una piel con escasa pilosidad, es decir, con poca presencia de vellos, una piel más suave, etc. Los ovarios también producen progesteronas, que junto con el estrógeno preparan el útero para que se produzca la anidación del óvulo fecundado y se inicie la gestación, o por el contrario, se liberan todos estos tejidos y entonces se produce la menstruación. Entonces lo que controla estos ciclos son estas hormonas producidas en los ovarios. Durante la menopausia, que ya cuando las mujeres entran en una edad más avanzada, los ovarios deben de liberar óvulos y disminuye la producción de estas hormonas y se producen ciertos cambios en la fisiología de la mujer. Aquí tenemos la ubicación de los ovarios, uno a cada lado del útero. Los ovarios producen el óvulo, el cual pasa a través de esta estructura llamada trompa de Falopio, donde se produce la fecundación y la anidación luego en el útero. Los testículos son órganos además que producen espermatozoides, la célula reproductiva masculina, y también tienen una función endocrina, ya que producen los andrógenos, entre los cuales se encuentra la testosterona, la androsterona y la androtenedona. Estas hormonas son las que producen desarrollo de caracteres sexuales primarios y secundarios en los varones. Por ejemplo, la producción de espermatozoides, una aparición de una mayor cantidad de vello corporal, como la barba, bigote, etc. Comportamiento sexual masculino, cierta agresividad típica del sexo masculino, entre otros. Luego, por último, de estas hormonas, de estas glándulas, vamos a ver el timo. Es que es una glándula compuesta por dos lóbulos que se ubican en la cavidad torácica, es decir, cerca, encima del esternón, y que situado detrás del esternón como tal, es decir, de esta estructura ósea cartilaginosa, y allí se encuentra el timo. Y su función principalmente es la producción de linfocitos. Y los linfocitos son fundamentales en el sistema inmunológico. Entonces el timo tiene una función importante en mantener nuestra salud porque mantienen a tono el sistema inmunológico. Las hormonas entonces tienen cierta función en el cuerpo, una función importante, pero que se da en primer lugar en el sistema nervioso, cuando captamos cierta información que capta el hipotálamo que está en el encéfalo y activa la hipófisis, que como dije al principio, la glándula maestra, porque ella activa entonces todas las demás glándulas endocrinas, cada una en su función y momento específico, y las glándulas endocrinas producen entonces las hormonas que a través de la sangre llegan a ciertos órganos que tienen esos receptores específicos para provocar una acción específica. Bueno, esto pueden complementarlo en la guía pedagógica y en otros recursos para poder estudiar este tema. Muchas gracias y hasta pronto.